Estamos, evangelismo, tiempos de persecución, estamos en lo que es la figura de Yeshua, de Jesús como el Mesías. Entonces, estamos partiendo de la premisa de que la mayoría de la gente en el mundo conoce a Jesús como Dios. Como Dios. Cuando nosotros conocimos o nos hablaron de Jesús, no nos lo presentaron como el Mesías. Nos hablaron de Jesús como Dios mismo, como el Salvador del mundo, como, ¿qué más? ¿Cómo se lo presentaron a ustedes? Ustedes tienen un testimonio, se recuerdan qué les dijeron acerca de Jesús. Es el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Es el Salvador. Nos lo presentaron en dos etapas. De bebé y luego cuando ya es adulto, como rey, como santo. Ok. Como el Cristo. Como Cristo. Como el Hijo de Dios. De hecho existe una doctrina, ¿verdad? La doctrina de la cruz también. Entonces, como la segunda persona de la Trinidad, así también, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo, conocimos o supimos, ¿verdad? De muchas formas, pero la menos fue como Mesías. A nadie nos habló de Jesús como el Mesías. Entonces digamos que es la parte porque Yeshua, Jesús, Cristo, tiene muchos títulos. Tiene muchos títulos que le son dados en las Escrituras. Pero el principal con el que él se va a relacionar con las personas, con el pueblo, es como el Mashiach, el Mesías. Ese es el principal. Como hijo de Dios establece su conexión, su relación con el Padre. Pero como Mesías establece su conexión con las personas. Entonces, al no haber escuchado nunca, al no conocer ese aspecto del ministerio de Yeshua, entonces nos estamos perdiendo de mucho, ¿sí? Hoy nosotros estamos hablando de evangelizar, es decir, de dar a conocer el mensaje de Dios. Dijimos desde un principio en la clase, dar a conocer a las personas a Dios, al Padre y a su Hijo, porque eso es, según las palabras de Yeshua, eso realmente es el Evangelio, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a tu enviado, a tu Mesías, ¿sí? Entonces de eso se trata. Él dijo, esta es la vida eterna, o en eso consiste la vida eterna, y de eso se trata, que la gente sepa, que la gente conozca a Dios, al Padre. Entonces, ahora que estamos ya concentrándonos en el Nuevo Testamento, estamos llegando a esa parte, cómo vamos a presentar al Hijo de Dios, y vamos descubriendo a través del testimonio mismo de los evangelios que se trata de que lo conozcan como Mesías. Entonces, ya establecimos que la palabra Mesías, de acuerdo a la cultura hebrea, pues tiene tres connotaciones: una que es sacerdote, otra profeta y otro rey. O sea, los Mesías en Israel eran estos tres, los ungidos: sacerdote, profeta, rey. En ese sentido, Yeshua es el Mesías, dijimos, el Mesías, porque él tiene estos tres oficios. Ahora, les envié por ahí una hojita
para que la pudieran imprimir o en su defecto copiarla en una hoja. Escribirla es como un cuadro sinóptico, ¿verdad? Sí se llaman así, ¿no? Cuadro sinóptico. Más que ¿cómo se llama? Porque los cuadros sinópticos son como de Como un mapa diferentes... conceptual. El mapa conceptual. Ay, perdón. Bueno, eso. Entonces es para que podamos ahí, tenemos ahí hasta arriba el concepto Yeshua HaMashiach, o sea, Yeshua como el Mashiach que es, y ahí está los tres oficios, los tres ministerios, los tenemos ahí, y abajo tenemos puras líneas en blanco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a anotar en esas líneas en blanco? Vamos a apuntar ahí los beneficios, es lo que comentábamos la clase anterior, los beneficios, los beneficios, las bondades, las ventajas que nosotros tenemos o que podemos obtener al conocer a Yeshua como el Mesías. O sea, supongamos, decíamos que ahorita que estamos en tiempos de políticos importantes en muchas partes del mundo, y supongamos que usted, mi hermano, usted, mi hermana, tómelo así personal, digamos que usted es nombrado jefe de campaña de Yeshua. Yeshua le dice: tú vas a ser mi jefe de campaña, tú me vas a ayudar, tú me vas a promover con la gente. Entonces tú me tienes que ayudar a levantar mi imagen. Necesito que la gente crea en mí, confíe en mí, vote por mí, me elija a mí. Entonces quiero que me promuevas con la gente así, como profeta, como sacerdote, como rey. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la gente? Esa es la idea. Que en esas líneas ustedes escriban qué es lo que usted le va a decir a la gente de Yeshua como profeta. ¿Por qué a las personas les conviene creer en Él? Elegirlo. Confiar en Él. Porque mire, a final de cuentas, lo decíamos la clase pasada, esto es política. La verdadera política. ¿Sí recuerdan cuál es la definición correcta de política? La política es el arte de servir a las personas. Además que pues a muchos ya se les olvidó, ¿verdad? Sobre todo a los políticos. Entonces, la política es el arte de servir a las personas. Yeshua dijo: yo no vine a este mundo para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Él dijo: ejemplo les he dado para que así como lo hice yo, lo hagan también ustedes. La vez que Yeshua dijo esa frase a sus discípulos: ejemplo les he dado para que así como yo lo hice, lo hagan ustedes también. ¿Cuándo fue, hermanos, que les dijo eso? Cuando les lavó los pies, ¿verdad? Exactamente. O sea, de eso se trata. Yeshua les dio una lección memorable, justamente la noche de Pesaj. Les dio una lección memorable de qué se trata esto. Se trata de servir. Entonces, de ahí aprendemos que una lección importante en la tarea evangelística, por supuesto, es el servicio. El servicio al prójimo. Entonces, esa hojita que ustedes tienen ahí, que imprimieron o que van a copiar en su cuaderno, es nada más la idea, ¿verdad? De lo que se trata de que hagamos o que desarrollemos.
tengo yo a Yeshua como profeta? Vamos a ir en orden. Entonces dijimos, el primer oficio que él cumple, lo primero que él empieza a hacer, lo primero de lo que se encarga es de su ministerio como profeta. Eso es lo primero que empieza a hacer, porque dice la escritura, y que ahora sí que también aquí es importante lo que decía hace ratito Karen sobre el tema de los profetas, en donde ciertamente nos perdemos de pronto en la cronología. Estamos leyendo un libro, no sé, Ezequiel, y de pronto leemos Isaías o algo otro de los profetas o en los reyes, y luego no sabemos dónde estamos parados en la línea de tiempo, ¿verdad? Decimos, a ver, aquí ya se había dado el exilio o no, ya habían regresado o todavía no era el exilio o estaban en el exilio. Es totalmente cierto, nos perdemos. Incluso yo me pierdo. O sea, de pronto, a ver, ¿dónde estoy? Necesito ir, ¿verdad? A investigar. Entonces va a ser muy bueno eso, va a ser muy bueno el ejercicio o proyecto que vamos a hacer, que no sabemos, ¿verdad? Si en equipos. Cada quien solito. Pero va a ser muy bueno porque nos va a ayudar bastante. Ya vamos a tener clara la línea de tiempo en relación a los libros de los profetas. Pero fíjense, pasa lo mismo con los evangelios. Pasa lo mismito con los evangelios. De pronto, no hay tampoco una cronología. Como cuando dices, pero ¿cuántos años habrían pasado de esto a esto? Sí, y sobre todo que tenemos 4 evangelios. Tenemos 4 evangelios y en los 4 evangelios las cosas se presentan de pronto de manera distinta. Incluso tenemos, no sé, la narrativa de un mismo evento con datos distintos. Un ejemplo, cuando Yeshua va a la región de Gadara, uno de los evangelios dice que tuvo un encuentro con 2 endemoniados, mientras que otro dice que el encuentro fue con un endemoniado. Entonces la pregunta, ¿era uno o eran 2? ¿O por qué un evangelio dice que era uno y por qué el otro dice que eran 2? Ahí tenemos una aparente controversia, ¿verdad? Pero siempre, o sea, no hay por qué espantarse ni decir, hay contradicciones en la Biblia. No. Lo que pasa, la cosa es muy simple, ¿verdad? Si Iván y yo vamos al cine y vemos la misma película y luego ustedes le preguntan a Iván, oye, ¿y de qué se trató la película? Iván les va a dar su versión. Y si ustedes me preguntan a mí y vimos la misma película y fuimos juntos, me preguntan a mí, es muy probable, yo voy a dar una versión un tanto distinta de lo que él dijo. Y muy probablemente en alguna de las escenas nos vamos a contrapuntear. Vamos a decir, no fue así como dices tú. No, ¿cómo no, hermanos? Y vamos a entrar en conflicto. Eso es totalmente normal que suceda. Ahora, la verdad es que yo cuando hablando de películas, siempre que veo una película por segunda, tercera, cuarta o 20ª ocasión, siempre descubro detalles nuevos. Ya, ¿a poco esto? Y si duró mucho sin verla, me acordaba de eso. ¿Sí o no les pasa? Y lo mismo pasa con las escrituras. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esa aparente contradicción o controversia? Lo que decíamos ¿era uno o eran 2 endemoniados? ¿Cómo lo podríamos resolver? ¿Mande?
se enfocan en la historia de la Sí, o sea, sí, una explicación rápida. Primero, ¿era uno o eran dos? Eran dos, o sea, para empezar. Porque si uno dice que eran dos, eran dos. Si dices que era uno, va a ser más difícil explicar las cosas. Es más fácil decir, eran dos. ¿Por qué el otro dice que era uno? Ahí hay varias formas de decirlo. Pero como decía el hermano, el que dice que era uno se enfocó en ese. ¿Y por qué se enfocó en ese? Muy probablemente porque nada más ese habló. El otro no habló. Y como no habló, pues no lo tome en cuenta. Es una posible explicación. Entonces, hay detalles así en los evangelios. ¿Sí? Hay diferentes perspectivas, pero en cuestión de cronología vamos a encontrar también algunos detalles que necesitamos como poner en orden. Por ejemplo, ahorita estamos viendo el llamado de los primeros discípulos. ¿En dónde nos ubicamos para ver el llamado de los primeros discípulos? ¿En cuál evangelio? ¿En cuál de los cuatro? En Juan. En Juan. ¿Por qué? Porque Juan, de los cuatro, es el único que nos narra esa parte de los primeros discípulos, digamos, en la cronología. O sea, es el que nos pone el dato inmediato al principio del ministerio de Yeshua. Es más, Yeshua todavía ni comenzaba su ministerio cuando ya dos discípulos lo siguieron, que eran discípulos de Juan. Entonces, cronológicamente, esos son los primeros discípulos. Entonces, Juan en la cronología necesitamos ponerlo primero a él, que es el que nos dice estos dos, y luego estos dos trajeron a otros dos, y luego trajeron a otro, y ahí se fue. Juan es el que nos dice ese dato. Entonces, cronológicamente, tenemos que poner a Juan primero. Ahora, de los cuatro evangelios, ¿cuál fue el primero que se escribió? ¿Cuál fue el primero? Marcos. Marcos es el primero que escribe. El segundo en el orden que se escribió fue Mateo. El tercero fue Lucas y el cuarto fue Juan. Entonces, en ese sentido ahí están más o menos. Nada más Mateo y Marcos están cambiados de lugar en la forma que los tenemos ahí, ¿no? En el orden. Marcos fue el primero. Ahora, Mateo agarró de Marcos. Cuando Mateo escribe, ya Marcos está escrito. Entonces, prácticamente todo lo que Marcos dice está en Mateo, más otras cosas. Luego viene Lucas. ¿De dónde agarra Lucas? De Marcos y de Mateo. Y le añade algunas otras cosas. Pero prácticamente todo Marcos y todo Mateo está en Lucas, más otros detalles de una forma explicado distinto, más correcto, más amplio y todo. Y luego tenemos Juan. Y Juan no agarró ni de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas. Juan agarró su propia línea. Juan es muy distinto a los otros tres. La idea de Juan no es seguir la línea de los otros que se conocen como sinópticos. Juan va muy aparte. Tiene claro su propósito muy distinto. Entonces, cada evangelio va dirigido a una audiencia diferente. Eso también es importante. Marcos está dirigido ¿a quiénes? ¿Alguna vez han investigado o leído eso? ¿A quién dirige Marcos su evangelio? Que realmente a los romanos. Muy bien. Entonces, el evangelio de Marcos se le adjudica originalmente, hermanos, a Pedro. No como escritor, como el que está contando las cosas. El que escribe es Juan Marcos. ¿Verdad? El escriba es Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Era el sobrino de Bernabé. Y en ese momento, digamos, siervo de Pedro, o discípulo de Pedro.
Él es el escriba, Juan Marcos. Pero dicen los sabios, Pedro le está dictando, no dictando, pero contando la historia. Y tiene mucho sentido porque Marcos refleja realmente la personalidad de Pedro. O sea, Marcos es el más, de los evangelios, el que está más como desordenado. Muy atropellado, sí. Puede llamar que es un evangelio activo, o sea, de actividad. Sí, va rápido, no se detiene. Va directo a la acción. Y brinca de una a otra, Un romano trabajador, de acción, de guerra, de activa. El más corto, porque tiene menos capítulos, pero más acción. Él no anda con detalles de que, mira las florecitas y que no, nada. Acción. Era la personalidad de Pedro. Entonces Pedro está contando y tiene sentido. Juan Marcos está escribiendo y pues ya no sabe ni qué escribe, y entonces ahora brincaos para acá, y ahora esto, y bueno, pues así me dijo y así se quedó. Y así se quedó, ¿verdad? Pero sí abarcó pues todo el ministerio de Yeshua. Mateo no le escribe a los romanos. Mateo se dirige a una audiencia judía, a los judíos, ¿verdad? 100%. Entonces, desde allí podemos entender que el propósito del Evangelio de Marcos sea muy distinto al Evangelio de Mateo, y que cada uno de ellos va a tratar de presentar un aspecto distinto de Yeshua. Entonces, Mateo, en su Evangelio, digamos que va a tratar de demostrarle a la audiencia judía que Yeshua es el auténtico rey de los judíos, y él va a enfocarse en eso. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿no? Por eso las diferencias de pronto entre uno y otro. En cambio, Marcos no está dirigido a judíos, está dirigido a gentiles, a los romanos. Y el propósito de Marcos es presentar a Yeshua precisamente como el siervo sufriente, como se presenta en Isaías, ¿no? Como el siervo de Dios. Entonces son perspectivas muy distintas. Mateo quiere que los judíos conozcan a Yeshua como el rey. Marcos quiere que los romanos conozcan a Yeshua como el siervo, el que vino a servir. Y luego viene Lucas, el doctor, el más culto, ¿no? El preparado, el que dice, mira, ya otros escribieron, yo voy a tratar de mejorar esto, de hacerlo de la mejor manera. Y Lucas se dirige a otra audiencia. Lucas es el que se dirige así a una persona. ¿A quién se acuerdan? ¿A quién se dirige Lucas? A Teófilo, ¿verdad? Oh, excelentísimo Teófilo. Ahora, este Teófilo, ¿de qué nacionalidad era? Era griego. Entonces ahora entran los griegos aquí. Entonces Lucas va dirigido a una audiencia griega, que ahí sí, cuando hablamos de los griegos estamos hablando ahí una mezcla, ¿no? Sí, es una mezcla, ¿no? Una mezcolanza ahí de varias culturas, gente preparada, ¿verdad? Gente culta, gente conocedora de diferentes cosas, como dice nuestro hermano Carlos. Y entonces ahí el propósito cambia, y ahí fíjense, estamos hablando de 3 evangelios en donde prácticamente el contenido de los 3 evangelios es el mismo, pero el propósito es diferente y las audiencias son distintas. Entonces, cuando conocemos esos detalles, a la hora de leer cada evangelio, nuestra perspectiva puede ir cambiando.
Y dijimos, Juan no tiene nada que ver con estos tres. Juan va a ir por otra línea, una línea distinta. Juan, ¿a quién creen que se está dirigiendo Juan? Ya vimos que judíos, griegos, romanos. Juan se dirige así como al mundo, ¿no? Diríamos que es el evangelio universal. Se refiere a todos los hijos de Dios, porque van a ser hijos de Dios. O sea, es que Dios dice lo primero el amor de Dios. Sí. Le llamaban diciendo Sí. que no había internet ni nada, ya aprendimos a lo mismo. Pero es así de universal. Entonces, diríamos que Juan está viendo más allá. Por eso Juan lo escogen en el cristianismo, lo escogen como para ser el primer libro que los creyentes deben de leer. Porque supuestamente va dirigido a cualquier persona y supuestamente es como que el más sencillo. Pero realmente Juan, depende de con qué lentes lo estés leyendo. Juan puede ser muy sencillo para un nuevo creyente y muy complejo para un doctor en teología. Es tremendo, ¿no? El evangelio de Juan. Entonces tenemos 4 evangelios, 4 audiencias distintas, 4 propósitos distintos también. El propósito de Juan, digamos que es demostrar la divinidad de Yeshua. Por eso es el más complejo, porque Juan en su evangelio va a ir tras ese punto, demostrar la divinidad de Yeshua. Atención, que él no está tratando de demostrar que Yeshua es el Padre. Ese no es el punto. El punto de Juan es demostrar que el Mashiach es divino. Y ese ha sido un punto de discusión de muchos siglos en el judaísmo. ¿Sí? De muchos siglos. Los 4 evangelios entonces tienen rutas distintas, audiencias distintas, propósitos distintos, pero cada uno de ellos, cada uno de los autores, conoció a Yeshua como el Mashiach. Entonces recordemos esto. Lo conocieron como Mashiach. Entonces, ¿qué parte de estos 3 oficios es el que estos evangelios van a tomar para tratar de convencer a su audiencia? Porque cada uno de ellos está enfocado en eso. Entonces, ¿cómo lo están presentando? Por ejemplo, vamos a ir Marcos, ¿verdad? Marcos. Dijimos que Marcos va dirigido a los romanos y que Marcos lo que pretende es presentar a Yeshua como el siervo de Dios, como aquel que vino para servir. ¿Eso en dónde entraría en esos 3 ministerios que tenemos ahí? Profeta, dice Iván. ¿Perdón? Yo como sacerdote. Sacerdote. ¿Quién más? ¿Qué dicen? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí, pero vamos a decir, han leído el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Entonces, cada uno de los eventos, las acciones, dijimos, aunque Mateo va a presentar o va a hablar de lo mismo, pero el enfoque de Mateo va a ser distinto. Marcos habla de lo que Yeshua hizo y lo presenta como un siervo. Entonces, esto entra más en el tema del sacerdote, pero claro que no se descarta, ¿verdad?, el ministerio profético. ¿Sí? Pero principalmente es un sacerdote, porque el ministerio sacerdotal
mis hermanos, se enfoca en ser una especie de un reconciliador, de alguien que está sirviendo como mediador, también como un portavoz. Ahí es donde entra la parte del profeta, ¿no? A Aarón como sumo sacerdote, él era el enlace entre el Eterno y el pueblo, pero hacía las veces de profeta, porque era Aarón el que enseñaba, era el maestro de Torah del pueblo también. Entonces, cuando Marcos nos habla de Yeshua como el siervo de Dios, él lo está presentando como sacerdote y como profeta. Así es como lo presenta ante una audiencia romana. Ahora, Mateo. Decimos que Mateo va dirigido a la audiencia judía y él está presentando a Yeshua como el rey. Entonces ahí pues no tenemos que pensarle mucho, ¿no? ¿En dónde va a encajar? Pues en el ministerio de rey. Ahora, lo interesante es cuando leemos el Evangelio de Mateo y descubrir que todo lo que escribió Mateo tiene como propósito que reconozcan a Yeshua como rey. Y tomando eso en cuenta, vamos a ver que Mateo realmente le da un giro, ¿sí? Por ejemplo, llegamos ahí, no sé, Mateo capítulo 5, el sermón de la montaña. Mateo 5, 6, 7, todo el sermón de la montaña. Si ustedes analizan el sermón de la montaña, es guardando obviamente, ¿no?, las proporciones de esto, pero es como un político en campaña. O sea, Yeshua está hablando de como si estuviera en un meeting, y de hecho hay mucha audiencia. Fue uno de los sermones donde hubo más audiencia y donde Yeshua, en este caso Mateo, que escribe el sermón, él está ahí transmitiendo a los lectores la idea de este es el candidato bueno. Él es el bueno para ser el rey, porque mira todo lo que él está ofreciendo, míralo todo lo que él dice. Entonces, ¿cómo empieza el sermón de la montaña, hermanos? ¿Cuál es el arranque con qué abre el sermón de la montaña? Con las bienaventuranzas, con las promesas, ¿verdad? Entonces, recuerda, es Mateo el que está ahí escribiendo esto, y lo hace porque tiene en mente a una audiencia judía. Ustedes van a encontrar esto en Marcos, pero no lo van a encontrar diseñado de la forma como lo presenta Mateo. Cada uno le da su toque, ¿verdad?, especial. ¿Y de qué depende eso? De la audiencia. Entonces, cuando vamos a Lucas, va a ser algo distinto. Dijimos que Lucas está dirigiendo a una audiencia, ¿qué? Griega. Ahora, ¿cuál era la característica de los griegos? ¿Verdad? El helenismo, el politeísmo, ¿eh?, entre otros. Entonces, ¿cómo presenta Lucas a Yeshua ante los griegos? Pero esencialmente hay una frase que Lucas utiliza mucho, que no la usan los otros evangelistas: hijo de hombre, el hijo del hombre. Entonces Lucas, el enfoque de Lucas ante los griegos es que conozcan a Yeshua como el hijo del hombre, porque aquellos no iban a tener ningún problema para hacerlo Dios, pero así, ¿verdad?
como le pasó a Pablo, ¿no? Justamente con los griegos, de que ya lo querían hacer Dios y adorarlo a él y a... ¿Quién era Bernabé o Silas? Que ya los querían adorar y Pablo rápido se rasgó las vestiduras y dijo, no, no me hagan eso, no me metan en problemas. Ya hasta nombre les estaban dando ya de dioses griegos. No, imagínense. A uno Júpiter y al otro Mercurio, que ay, ya los tenían arreglados, ¿no? Entonces, Lucas, conociendo a los griegos, dice, no, vamos a presentar aquí a Yeshua como el Mashiach, como el Hijo del Hombre. Lucas es el que presenta a Yeshua más al estilo como los rabinos lo quieren ver hoy, el judaísmo rabínico. Sí, se dan cuenta que el judaísmo rabínico de hoy en día, es que el Mashiach tiene que ser un hombre 100% y que esto. Ahora, eso es hoy, hermano, pero si revisamos la historia del judaísmo, no siempre ha sido así. Y muchos rabinos judíos importantes en la historia creyeron y enseñaron sobre un Mashiach divino. Esto es cosa de hoy. Así como el tema del rapto y de la doctrina esta de la teología del reemplazo, son doctrinas relativamente nuevas en el cristianismo. Doctrinas de este señor de Scofield, todo eso es nuevo. Estamos hablando que antes de Scofield y otros por ahí, maestros del cristianismo, el cristianismo histórico, durante muchos siglos y siglos, nunca creyeron en ningún rapto y nunca creyeron en ninguna teología del reemplazo. Esto es algo de nuestros días. En el judaísmo pasa lo mismo. Hoy el judaísmo enseña sobre un Mashiach con cierto perfil, que no siempre fue así. Hay que ir a la historia, ¿verdad? Y es que de hecho creo que esa doctrina nace porque también malamente los cristianos presentamos a Jesús como Dios y no hijo de, o lo pondré como representante de cumplir los mandamientos y tal. O sea, se desformó la imagen del Mesías. Entonces como que también como en forma de ser contrarios también es como que no tiene que ser esto. Es como que también. Sí. Es como si hoy nosotros agarramos los evangelios para atacarnos unos a otros, vamos a tener herramientas, ¿sí o no? Sí las hay, claro que las hay. Si yo le digo a Iván, mira, tú te vas a agarrar Lucas, yo voy a agarrar Mateo, hermana Leida, usted agárrese Juan, hermano Lugo, usted agárrese... Y vamos a hacer debate, vamos a encontrar bastante material, bastante herramienta para estarnos tirando unos a otros. ¿Ese es el propósito de los evangelios? No, por supuesto que no. Al contrario, ya dijimos, Mateo agarró de Marcos y quiso aportar algo más. Lucas agarró de Mateo y así. Entonces, nunca fue la idea. El hecho de que presenten de una forma distinta los acontecimientos tiene mucho que ver con la audiencia y con lo que ellos están tratando de demostrar. ¿Cuál es su punto? Y aquí lo importante es, como dijo ahorita el hermano Carlos, Yeshua es todo eso y más. O sea, Yeshua es siervo, Yeshua es el Hijo del Hombre, Yeshua es el Rey de los judíos y Yeshua es divino. O sea, Él es todo eso y más. Ellos están tratando de demostrar su punto a través de sus relatos porque es lo que la audiencia necesitaba. Ahora, con eso en mente, nosotros tenemos que pensar qué es lo que nuestra audiencia necesita hoy en día. Y nos vamos a dar cuenta que muy probablemente una persona, o si conocemos 5 personas que necesitan de Dios y de su Hijo, de Yeshua, y muy probablemente nos vamos a dar cuenta que esas 5 personas tienen necesidades diferentes. Y les tenemos que presentar a Yeshua de manera diferente a esos 5.
Y entonces ya tenemos ahí un trabajo monumental, ¿verdad? Porque presentar a Yeshua de 5 formas distintas requiere un trabajo enorme. Sí, hermana. Por ejemplo, el miércoles fui a ESMO y estaba cantando en la camioneta y en eso me habla un muchacho de los que estaban en los anexos, que traía galletas y quería echar un bote. Y pues era un vecinito que vivía ahí en la casa, pues ya yo le digo, hola Hernando, ¿cómo estás? Y me dice, pues mal, no me dejan salir de los anexos. Y lo veo pasando de anexo en anexo para mandarlo a trabajar y que les lleve dinero. Entonces, yo le decía a él, ya estás listo tú para salir de ese lugar. O sea, porque tú eres el que tiene que estar listo. Y Dios lo puede hacer en tu vida, siempre y cuando tú lo decidas, siempre y cuando tú lo quieras. La vida de un cristiano o la vida de un creyente no es perfecta. Y si tú te das cuenta, guíate de mí, me conoces de muchos años atrás, 15 años, 20 años atrás, cómo ha sido mi vida. Tengo un hijo drogadicto, un hijo que lo acabo de sacar de un anexo. Eso no significa que soy mala o que soy pecadora, pero seguimos teniendo situaciones difíciles en nuestras vidas, seguimos pasando por situaciones hasta cuando Él venga. ¿Sí? No somos perfectos, cometemos errores, fallamos, pero aquí la cuestión es de que te caes, te levantas, ¿sí? Eso no quiere decir que estás permitido a que vuelvas a hacer de tu vida, bueno, le digo una palabra, un cacahuate. O sea, tú tienes que cambiar, tú tienes que decidirlo. Y nadie lo va a decidir por ti. Pero si tú quieres salir de ese lugar y Dios mira tu corazón y ve que tú ya estás preparado para el mundo, porque es el mundo, es el mundo al que te vas a volver a enfrentar, donde de ahí te sacó Dios para ponerte acá y que no te mataran. Más fíjate lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, te sacó, te puso en un anexo para que no acabaran con tu vida, porque tú sabes que cada semana te golpeaban. Y eso no era de un momento a otro te iban a matar. Pero Dios fue misericordioso, te sacó de ahí, te puso en un lugar así. Ahora te pregunto, ¿estás listo ya para enfrentarte al mundo? ¿Estás listo para dejarlo de atrás? Antes, si robabas, te drogabas, te evangelizabas y todo. ¿Estás listo para enfrentarte? Porque si tú estás listo, o sea, Dios va a obrar para que tú salgas de un anexo, o salgas del anexo donde estás y te puedas enfrentar a lo que viene. ¿Sí? Tú sabes lo que está acá afuera, entonces Dios va a obrar, pero necesitas decidirlo. Y hasta lloré ahí con él y yo le dije, yo te quiero mucho, tú sabes, en la casa siempre hay un plato de comida para ti, tú lo sabes, eres como una familia, aunque somos vecinos, siempre están abiertas las puertas de mi casa. Y el día que tú gustes, o sea, que el Padre obre para sacarte de ahí, vuelve. Buscas un trabajo, ok, vas a estar trabajando y en la casa siempre vas a tener un plato de comida, pero te interesa tu vida, cambia tu vida. ¿Sí? Ya la decisión de mi hijo, le digo, si tú te fijas en mí, la decisión de mi hijo, le digo, tiene 2 o 3 días que lo acabo de sacar del anexo. El de él decide, si él quiere regresar atrás, igual lo que te dijo, a ti se lo dije a él, también el Padre tuvo misericordia de él. Entonces, fíjate lo que Dios hace. Si tú quieres, vas a poder y Dios lo va a hacer. Pero necesitas creer y necesitas confiar, porque no es fácil. ¿Sí? Y yo creo que esto, lo que he estado pasando, eso me ayuda a compartirle a jóvenes que están pasando por eso. Y yo lloro porque digo, Señor, ten compasión de ellos, ten misericordia de ellos, o sea, porque también merecen ser alcanzados, tener una vida diferente. No es fácil, pero yo sé que sí se puede, en tu nombre poder. Así es. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? de una persona con necesidades muy específicas, que necesita conocer al Señor de una manera muy específica para encontrar una solución al problema que tiene.
pero no todas las personas van a ser así, ¿verdad? Entonces, en nuestro caminar diario, nosotros podemos encontrar personas con distintas situaciones, con distintas necesidades. Depende de dónde el Eterno nos está poniendo. Y el Eterno nos pone siempre en situaciones o nos manda a conocer personas que el Eterno sabe que nosotros podemos ayudar. O sea, porque el Eterno así se maneja, así se mueve. Entonces, recuerden, no existen las casualidades. El Padre nos lleva y nos pone en circunstancias, en situaciones en donde vamos a conocer y a tratar personas que nosotros podemos ayudar, que podemos hacer algo por ellas. Es cuestión de poner atención, ¿verdad? Y realmente lo que nosotros hemos experimentado, porque todo lo que pasamos en nuestra vida, hermanos, es formación. Todo. Nada es casualidad. Normalmente nosotros hablamos y nos referimos como mi vida sin Dios, ¿verdad? A veces utilizamos este tipo de lenguaje. No, pues yo en mi vida sin Dios, cuando no conocía a Dios, bueno, esa parte es correcta. Yo no conocía a Dios, pero Dios sí me conocía a mí. Esa es la diferencia. Dios siempre nos ha conocido. Y todo lo que pasamos y todo lo que vivimos antes de nosotros entrar en pacto con el Eterno, todo fue parte de nuestra preparación. Los años de esclavitud en Egipto para el pueblo de Israel fueron preparación, fueron entrenamiento. Nuestra vida, nuestro paso por este mundo, dure el tiempo que dure, nuestros sufrimientos, nuestros problemas, todo es preparación, todo es entrenamiento para ser utilizado en el momento correcto, en el momento justo, cuando se presente la persona que el Eterno quiere que ayudemos o que apoyemos, ¿verdad? Entonces, esto es así y hay que saber aprovechar las oportunidades y hacerlo de la mejor manera. ¿Sí, hermana? Como ellas fue diferente también, o sea, compartirles, a mí me conocen de muchos años atrás, ¿será 15 años? Bueno, la niña tenía como 2 años, un año tenía la niña, otro tenía 21, o sea, y desde todos esos años que me conocen, y le doy gracias al Eterno porque es una manera diferente de compartirle, una manera diferente de traerla nuevamente a los pies de Mesías, y le doy gracias al Eterno porque muchos años de distancia, pero aquí está, y eso yo le doy la gloria y la honra al Eterno porque en medio de todo, en medio de toda situación, o sea, Él me gusta. Y pues le digo, con ustedes estoy diferente y aquí están, y toda la gloria y la honra es para Él. Así es. Y las vidas nuestras van dando giros, ¿verdad? En la Torá estudiamos la vida de Moisés y en la vida de Moisés encontramos giros muy interesantes, ¿no? De cómo el Eterno trabajó en su vida, de cómo lo preparó, de cómo lo eligió, lo llamó, etcétera, y lo que fue el ministerio de Moisés, ¿sí? Y así en cada uno de los siervos de Dios. Su Majestad Yeshua nos enseña a través de lo que escribieron los evangelistas. Yeshua nos enseña a cómo tratar con las personas de acuerdo a sus necesidades. Cada uno de los discípulos lo entendió y trataron ellos de hacerlo, y los que escribieron trataron de escribir, tratando de transmitir lo que ellos habían aprendido. Pero ellos no estaban ignorando la necesidad de la gente. Cada uno escribió de acuerdo a lo que ellos percibían que era la necesidad de su audiencia. Entonces, el reto que nosotros tenemos como evangelistas, como personas que queremos transmitir el mensaje de Dios, personas que queremos dar a conocer a nuestro Dios y a nuestro Redentor, Yeshua, tenemos el reto por delante de observar, de darnos cuenta de cuáles son las necesidades de las personas que están por ahí, que nos rodean. Yeshua le dijo una vez a sus discípulos, y de ahí hay un canto que entonamos, ¿no?, que se llama La Cosecha. Yeshua dijo: alcen la mirada, levanten los ojos y vean.
no dicen ustedes que todavía falta tanto para la siega, pero miren, los campos ya están listos. Y yo los envío a ustedes a cosechar lo que ustedes no sembraron, ¿verdad? O sea, yo los sembré y los envío a ustedes a cosechar. Él ya ha estado trabajando en las personas. Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar con atención, darnos cuenta. Lo que el hermano Rick Warren en su libro de, no recuerdo si es Vida con Propósito o Iglesia con Propósito, lo que él llama una ola, ¿sí? Él usa esta figura en su libro y él dice, a ti te gusta el surf, tú puedes ser un buen surfeador, tú puedes tomar los mejores cursos para surfear, puedes contratar a los mejores maestros y puedes comprarte la mejor tabla para surfear, pero lo que tú no puedes hacer es crear olas. Entonces tú vas a tener que ir al mar y buscar, incluso hay buenos lugares para surfear. Y probablemente te digan, hay un lugar en tal playa que es muy bueno para surfear. Pero quizás ese día que vas listo con tu tablet, todo resulta que no hay olas. Entonces tienes que estar ahí esperando a que Dios te mande una ola para treparte en ella. Él utiliza esa figura y dice, pues en el evangelismo es lo mismo. Tú tienes que estar esperando el momento, tienes que estar observando, tienes que estar esperando la ola, y cuando la ola aparezca, subirte a surfear. Yeshua hizo esto con los discípulos. Él los envió en una tarea de exploración y entrenamiento. Yeshua los envió a sus discípulos a buscar, ¿qué, hermanos? Utilizando las palabras de Warren, buscar olas, ¿verdad? Yeshua dijo, hijos de paz. Vayan en busca de los hijos de paz. Porque la tarea de ellos era encontrar hijos de paz. Y cuando encontraran uno, Yeshua, ¿qué les dijo? Ahí quédate. Ya no te muevas. Ya para qué sigues buscando. Si ya encontraste un hijo de paz, si ya encontraste tu ola donde te tienes que subir, donde vas a trabajar, ahí quédate. Hemos cometido el error por mucho tiempo de pensar, como decíamos hace rato, de la muerte, pensar que la muerte es algo instantáneo, cuando en realidad es un proceso. Y hemos cometido el error de pensar que evangelizar a alguien es un acto instantáneo. Incluso yo me acuerdo que tomé clases con algunos maestros que decían, Bambi, yo te voy a enseñar a evangelizar en 3 minutos. En 3 minutos te evangelizo a una persona. Y yo, pues va, ¿verdad? Porque a veces no tengo ni 5, entonces sí necesito aprender a evangelizar a alguien rapidísimo. No, pues eso es como comer maruchas, ¿verdad? No es nada saludable. Entonces, el evangelismo es un proceso. No es una cosa de un rato. No es un encuentro, ¿verdad? Así nada más. Ciertamente Yeshua tuvo encuentros con varias personas, pero lo que nosotros no sabemos es lo que hay detrás. De esas personas con las que Yeshua se encontró no eran improvisados, eran personas en las que él ya había estado trabajando desde antes. Eran personas con un contexto judío, la mayoría de ellos, con conocimiento de las Escrituras, que lo único que requerían era realmente conocerlo a él como el Mesías de Israel, y ya. Entonces, pensar que el evangelismo es algo así instantáneo ha sido un gran error. La misma Escritura nos dice es un proceso. Por eso, cuando tú encuentres tu candidato ideal, la persona con la que vas a poder trabajar, debes entender, eso va a llevar tiempo. Eso va a llevar tiempo. Pero tienes que tener claro el objetivo y se lo tienes que enseñar a esa persona desde un principio. Lo que yo estoy haciendo contigo hoy, tú lo vas a tener que hacer mañana por alguien más. Y empieza a buscar tu candidato. Entonces, de eso es de lo que se trata, ¿verdad? Entonces,
eso es lo que vamos a ver básicamente, ¿no? En esto del evangelismo, pero cada uno de los evangelios nos va a proporcionar herramientas distintas para tratar con diferentes audiencias. Y cada uno de los encuentros de Yeshua, que tuvo muchos, con distintas personas, empezando con sus discípulos, también nos va a ayudar a darnos cuenta de cómo trabajar con distintas personas. Los evangelios en general, vimos hoy, esto de las audiencias, sí nos ayudan. No lo vamos a aplicar de esa manera porque difícilmente alguno de nosotros va a escribir un libro, ¿verdad? Qué bueno si sí pasa, pero difícilmente alguno va a escribir un libro y se va a dirigir a toda una audiencia. Pero es más probable que tengamos encuentros personales. Y por eso vamos a ir estudiando los encuentros personales que Yeshua tuvo primero con sus discípulos, pero después varios encuentros, vamos a decirlo, ocasionales, aunque no lo es tanto, y de los cuales vamos a estar aprendiendo lo que podemos hacer nosotros en la tarea evangelizadora. Sin perder de vista, esto es un proceso, ¿sí? Un proceso donde queremos darles a conocer al Señor. ¿Cómo queremos que lo conozcan? Va a haber personas que necesiten conocer a Yeshua como siervo. Y si ese es el caso, ¿qué vamos a tener que hacer? Servir. Servirles. Lo que vamos a tener que hacer es servirles. ¿Sí? Esa es la idea. Acuérdense, ¿se acuerdan que les conté la historia ya de un señor que conocimos en la unidad obrera? ¿Se acuerdan? Del señor Ventura. Se las recuerdo. Ventura Quilantán se llamaba, bendita sea su memoria. Ventura Quilantán. Él así se presentaba: yo me llamo Ventura Quilantán, a sus órdenes, Señor. Un hombre de edad muy avanzada, un hombre que le habían amputado una pierna, que estaba en silla de ruedas, un hombre amargado, muy amargado, enojado con la vida, un carácter terrible. Toda la gente ahí en su cuadra, en la colonia en general, lo conocían como una persona súper enojón, así amargado. Nadie se acercaba a su casa, nadie iba a tocarle porque pues lo que podías recibir eran puros insultos. Era tremendo ese hombre, tremendo. Y mi esposa y otra hermana se dieron a la tarea. En esa época nuestra estrategia pues era trabajar así como células, ¿no? Servicios en los hogares. Y entonces estábamos trabajando en casa de una hermana, que ella ya era creyente, que ahí en su casa, bueno, era su negocio, ¿verdad? Tenía como un negocio. Y ahí afuera, ahí nos reuníamos. Ahí afuerita, poníamos varias sillas, nos sentábamos. Y llegaban algunas personas y yo les empezaba a compartir. Entonces yo le decía a mi esposa y a la otra hermana, pues vayan ustedes a buscar los hijos de paz. Vayan a ver, mientras yo estoy aquí enseñando a ellos, ustedes vayan y busquen a alguien más para después traerlo aquí al grupo, y esa era la estrategia. Entonces, en ese ir a visitar ahí las casas, ellas encontraron al señor Ventura. Y ya les habían por ahí advertido, ¿verdad? Oigan, cuidado ahí esa casa porque ese señor es bravo, ¿verdad? Es enojón. Y ellas fueron, trataron de hablar con él. La primera vez pues no les fue muy bien, salieron ahí medias corridas y todo. Pero Dios les dio la gracia, ¿no? Dios les dio la sabiduría para saber cómo entrarle. En la segunda visita ellas ya fueron con otra idea. Vieron la situación, vieron, este hombre está en silla de ruedas, este hombre tiene la casa
voltea al revés. Y entonces le dijeron, no, señor, mire, nosotros venimos a servirle. Si usted nos deja, venimos a servirle. Le limpiamos la casa, le ayudamos a lavar los trastes. Y obviamente el hombre, pues, desconfiado, ¿verdad? Pero, ¿y qué? ¿Y cuánto me van a cobrar? ¿Y qué es? No, es gratis. Entonces la estrategia, hermanos, fue servicio. Servir, ¿por qué? Porque era lo que él necesitaba. Nada más. No le hablaron, no le predicaron, no, o sea, servirle. En su momento, él solito se interesó. ¿Pero por qué? Porque vio un acto sincero, vio un acto de servicio, vio un acto de amor. Y entonces él solito se interesó. Y él solito dijo, pues, ¿y qué? ¿Y de dónde vienen? ¿Y qué hacen? ¿Y qué? Porque luego sí se asomaba, ¿y qué es lo que hacen allá? No, pues mire, enseñamos la palabra de Dios. Que ahí aprenden a hacer esto. Pues sí, servir al prójimo. Bueno, dijo, pues, me interesa. A lo mejor un día voy, dijo. Obviamente, como sabíamos que no iba a ir, pues se le dijo, si usted está interesado, nosotros venimos. Y él le pareció algo como, yo creo que él se sentía así como Zaqueo o algo así. Él se sentía indigno. Y eso a él le sorprendió mucho. ¿Ustedes vendrían? ¿El pastor vendría aquí a mi casa? Si usted quiere, si usted nos invita, nosotros venimos. Va, dijo, no, pues, vengan. Y para no hacer la historia muy larga, hermanos, lo que iba a ser una visita, nos quedamos ahí. Y nos quedamos por un largo tiempo en casa de ese hombre. Y fue la época más bendecida de ese grupo en esa colonia. El grupo ahí no sé, nos juntábamos como 5 o 6, ¿no? Acá donde estábamos en un principio. En casa del señor Ventura nos llegamos a reunir, no les miento, alrededor de 30 personas. Que no sé cómo cabíamos ahí. Y unas casitas son pequeñas ahí en la unidad obrera. Como 30 personas. Algo tremendo que hizo el Señor ahí. ¿Y saben por qué fue todo eso? Porque por lo que Dios hizo en el señor Ventura. Porque la gente en los alrededores se sorprendía. Decían, ¿qué? ¿En casa de Ventura? Eso lo tengo que ver, ¿no? Entonces, algunos iban de curiosos nada más. Pero la casa se llenaba. Y este hombre conocido como amargado, como esto, como el otro, o sea, fue un cambio de 180 grados. Ese hombre ya después la gente lo visitaba, los vecinos, se hizo amigo ya de ahí de todos, nos recibía con comida. Cuando íbamos ya la casa estaba súper limpia, yo no sé quién limpiaba, pero él contrataba gente, yo no sé cómo le hacía. Pero la casa súper limpia, nos recibía con tamalitos, vaya, él se esforzaba mucho con todo listo, él se preparaba. Hubo un momento donde él me llegó a decir, pastor, el día que yo ya no esté, les voy a dejar la casa para que aquí se predique la palabra de Dios. Así de ese tamaño. Entonces, ¿cómo es que se logró todo eso? Llenando una necesidad. O sea, el acto de limpiarle la casa a este señor fue el mensaje. O sea, no hubo que leerle nada, predicarle nada. O sea, fue un acto de servicio lo que trajo el cambio. Es lo que les digo siempre, ¿verdad? No necesitamos ser elocuentes, ni los más sabios, ni saber tantos textos de memoria, que todo eso es bueno. Pero lo más efectivo en la tarea del evangelismo siempre va a ser mostrar el amor. Mostrar el amor de Dios,
servir al prójimo siempre va a ser lo más efectivo. Lo que la gente requiere en todas partes, aquí en China y en África y donde sea, es eso, ¿no? El mensaje excelso. Dice el Rab Shaul: les voy a mostrar un camino mucho mejor, el camino de la excelencia. ¿Y de qué habla él? Corintios 13, el amor, ¿verdad? O sea, ese es el camino más excelente. Puedes utilizar los métodos que quieras, pero el amor no falla. A medida que nosotros tengamos la capacidad de mostrarle a las personas el amor de Dios, ya estamos del otro lado, ya estamos avanzando, ¿verdad? Eso es de lo que se trata. Bueno, llévense su hojita, los que tienen ya impresa, los que la escribieron, para que empiecen a trabajar en eso como tarea. Si entendieron, ¿verdad?, lo que hay que hacer. Ahí en el renglón primerito es el de profeta. ¿Qué hace un profeta? Entonces ustedes van a poner ahí: si yo quiero presentar a Yeshua como profeta, ¿qué voy a decir de él? ¿Qué voy a enseñar? Muy bien. Ya la maestra Karen ya lo hizo. No, pero lo voy a hacer en vivo. Que le tome foto y lo pase al grupo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, miren, ya para cerrar. Iba a preguntar, entonces ponemos a Dr. Lucas como profeta, que presenta a Yeshua como profeta. A Lucas sí. O sea, Lucas en su evangelio presenta a Yeshua como el Hijo del Hombre. Entonces las características ahí son más como profeta. O sea, la hermana Ketita, que le mandes la hoja a Karen. Muy bien, no sé de quién es esta. Ya leí. Mire, Yo primero definí como lo que era un profeta, o sea, el ministerio de un profeta, y luego definí lo que era un sacerdote y luego lo que era un rey. Y ya de esa definición ya saqué todo. Por ejemplo, un rey pues hacía la paz, gobernaba, representaba al Estado, promulgaba leyes, así, lo escribí. Y luego ya relacionado con Yeshua, pues ya es como nos beneficia, ¿no? Que él sea un rey. Ya puse, bueno, pues me representa, me da seguridad, me brinda paz. Y así. sí. Ahora, los tres ministerios, profeta, sacerdote y rey, los tres van a utilizar el camino de la excelencia que dijimos es el amor. Pero vea, cada uno va a utilizar el amor de manera distinta. Ahí también no nos tenemos que confundir. El acto de amor del que yo les hablaba que hicieron nuestras hermanas, el acto de servicio al señor Ventura, es una historia muy bonita, ¿verdad? Llena de ternura. Hay otras historias en donde también el amor está presente, pero donde quizás la historia no va a ser tan bonita ni tan tierna, pero la base sigue siendo el amor. Entonces, yo les he contado la historia de aquel hermano que fue y me le cambió a mi televisión, ¿verdad? Me le cambió de canal. La primera vez que me fue a visitar a la casa este brother: ¿qué está haciendo, hermano? No, pues aquí, hermano, viendo ¿qué está viendo? No, hombre, hermano, no ve esas cosas. Y agarra el control y me le cambia, y yo así como que, no, hombre, dije,
Ni a mi esposa ni a mis hijos dejo que me agarren el control remoto. Llegó a agarrar el control y me le cambió de canal. Ahora lo quería ahorcar. Me dio tanto coraje, pero en serio. Y yo apenas empezaba a ir a la iglesia, o sea, yo era muy diablo, la verdad. Entonces me quedé así nomás de que y me lo como a ahorita crudo. Pero no. Y viera que nos hicimos tan amigos. Este hermano, o sea, después se fue él a su tierra, pero era un brother de veras bien lindo, bien lindo. Después entendí, ¿verdad? Pues era un acto de amor, pero no era una historia tan agradable. ¿A quién le gusta que te hagan eso? O otro hermano que me platicó, que llegó también unos hermanos ahí, y creo que bueno, esos eran los mormones. ¿Qué está haciendo? No, pues aquí tomando café. No, hombre, no debe tomar café, y que se lo tiran. Imagínate, ¿no? Oh. Pero dentro de cada uno, cada grupo, en sus prácticas, en sus creencias, hacen las cosas motivados por el amor. Pero acuérdense, no siempre las historias de amor son tiernas, románticas, lindas. Hay historias de amor fuertes, duras. ¿Sí? ¿Qué hubo? El encuentro, hermanos, el encuentro de Yeshua, y lo vamos a ver en su momento, porque es un clásico, ¿verdad? El encuentro de Yeshua con la mujer samaritana y el encuentro de Yeshua con Nicodemo, siempre me gusta hacer un comparativo entre estos dos, porque en los dos el motor es el amor. Yeshua se encuentra con Nicodemo por amor, se encuentra con la mujer samaritana por amor, pero son encuentros muy distintos, muy contrastantes. Yeshua fue duro, muy duro con Nicodemo. Con la samaritana hay un momento donde también quizás es duro, porque tiene que confrontar, pero en general con la samaritana fue muy distinto. Entonces, no todas las historias de amor son tiernas ni lindas. Va a haber unas que son duras, porque dependiendo de la necesidad que tenga la persona. Nicodemo no era alguien que necesitara ser tratado como qué lindo, qué bonito, y no. Nicodemo necesitaba mano dura. Nicodemo necesitaba ser reprendido, confrontado. ¿Y tú eres maestro Israel? Y no sabes esto, pues no sabes nada. ¿Qué vas a hacer, maestro? Tú no sirves para nada. Hay cuenta que sí le estaba hablando Yeshua. Esto no tiene nada de lindo, pero era un acto de amor. Él necesitaba ser confrontado. Va a haber personas a las que les tengamos que hablar así, atención con eso. ¿Sí? Incluso puede parecer algo malo, como cuando Yeshua, bueno, el Padre Eterno, le dio permiso a José también para mirar al rey. Le pidió para zarandear, pero lo adoraron. Entonces, está bien, es como hay. Sí. Pues es un paralelismo con Israel, con todo el tema de las Haftarot que estamos estudiando, de las veces que vemos que los profetas tienen que ir y decir, esta es palabra de Dios que le vino a mí, y que está, o sea, por tanto hicieron esto y esto y esto, va a venir consecuencias. Sin embargo, aunque incluso en la Haftarot que leímos hoy, o sea, es malo, incluso ni siquiera los propios judíos quieren leerlo. Sin embargo, cuando entiendes que es más un acto de amor el castigo para que te recuperes, o sea, para que vuelvas otra vez a la senda, ya es diferente. O sea, se entiende de otra manera, porque entiendes el por qué viene el castigo y cuál es su propósito al final. Bueno, pues así concluimos. La hermana Ketita les manda saludos a todos, bendiciones. Gracias a los que nos acompañaron de manera virtual. Nos vamos. Ahí está. Para que saluden.
Toda la clase. Iván. Nos vamos.